Pues bienvenidos una semana más a Terra Incógnita, vuestro programa sobre los misterios y estos enigmas que nos depara nuestro mundo y el universo. Y hoy estamos aquí conduciendo este barco rumbo al título del programa, Terra Incógnita. Lo controla un capitán que está a los mandos técnicos, nunca mejor dicho, pero ¿quién sería ese capitán? Servidor Alex, sin su querido almirante Daniel. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Oye, no sé si acabas de ver lo mismo que yo. He visto por aquí una especie de bola danzante, una bola danzante. ¿Un rayo en bola? Sí, un rayo en bola o un fuego fatuo, no sé, pero se ha quedado todo esto así un poco como un fuego fatuo luminoso. Tú sabes que si hay un fuego fatuo, eso implica que hay tufo de muerte. Hay tufo de muerte, hay materia orgánica en descomposición. Sí, no sé, igual miraré aquí debajo de la mesa a ver si alguien se ha dejado una alita de pollo. Una alita de pollo o un cadáver. Un cadáver, quién sabe. Bueno, Daniel, el hombre de Somerton. Daniel nos hace esta broma porque en el monográfico de hoy vamos a hablar del tema de las luces populares, de esas lampariles de muerte que se llaman, de esas luminarias que están asociadas muchas veces a fenómenos trascendentales, como serían la creencia en la vida más allá de la muerte, esos espíritus que siempre nos han aterrado cuando nos han contado historias a altas horas de la noche. Pues bien, hoy vamos a hablar de estas luces, no solo a nivel de territorio nacional, a nivel español, como supongo que muchos de vosotros habréis oído y seréis conocedores de términos como la luz del Pardal, la luz de Mafasca, la luz de Ribera Oveja. Pues no solo nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a salirnos de España, incluso de Europa, en América, y vamos a tratar muchos otros de estos fenómenos, o muy parecidos, que se han repetido a lo largo y ancho de todo el planeta. Y bien, Daniel, yo ahora es cuando te pregunto, ¿tú has sido feliz esta semana? Yo he sido feliz, yo trato de ser feliz cada semana, porque... No sé, la vida da de todo, da alegrías y da sucesos infelices y lamentables, pero bueno, hay que lidiar con todo, y sobre todo no perder la calma ni la sangre fría. Exactamente. Y bien, tú y muchos de nuestros oyentes ya sabrán que tenemos un podcast en internet donde alojamos la gran mayoría de nuestros programas, los que consideramos meritorios para permanecer ahí, que esa dirección es en iVoox. Simplemente abrís Google y ponéis podcast Terra Incógnita y os dirigiréis a una página que es la página de iVoox, IVOOX con 2 O's, donde pues es una página web donde se alojan diversos podcasts de muchos otros programas, y ahí si ponéis Terra Incógnita nos encontraréis. Y estamos teniendo pues mucho éxito, ya estamos alcanzando ese casi top 50, no sé si estamos 51 en el 51 o 49, 51. Pues estaba muy bien, y eso pues es todo gracias a vosotros que nos escucháis y que nos seguís dando ánimos. Ya sabéis que decimos que siempre nos critiquéis, que nos digáis vuestra opinión, en qué cosas tenemos que mejorar, qué temas podemos hablar, qué cosas nos han gustado, qué cosas os han gustado. Pero también tenemos una página, ¿no? Sí, todo esto de críticas y sugerencias y demás, también lo podéis hacer en nuestro blog personal del programa, que... como algunos ya sabréis, es terraincognitaradio.blogspot.com. Ahí pues podéis estar al tanto de la actualidad del programa en concreto, también de noticias que como siempre no hay tiempo para comentar todas en el programa. Y ahí pues podéis hacer todas las sugerencias que queráis. Y también tenemos un correo electrónico, que es el siguiente, es terraincógnita.radio@gmail.com. Y también disponemos, para los que no os canséis de escucharnos y de escuchar programas de esta temática, en internet, la página de nuestro amigo Alberto Guzmán, Edenex, Enigmas y Misterios. Simplemente ponéis en Google Edenex, EDENEX, y os encontraréis en una página pues donde las 24 horas del día se escuchan programas como el nuestro, como podrían ser Al otro lado de la realidad, La sombra del espejo, La gruta hacia las estrellas. Bueno, un conjunto de programas que recomendamos y una página donde pues podéis oír, como he dicho, nuestro programa, concretamente en la franja de 10:30 a 11:30 de la noche, de lunes a sábados, y los domingos media horita antes, es decir, de 10 a 11. Pero ahora, como hemos empezado aquí en Terra, pues nueva temporada, que tenemos de 2 horas, sé que van a reajustar dentro de poco para ajustarse la página a esta nueva hora, y tendremos más tiempo, pero todavía no podemos decir a qué hora sonaremos. Pero bueno, Daniel,
¿qué toca antes siempre del monográfico? Pues como siempre, ¿cómo empezar? Las noticias de la semana, que nunca fallan. Y vamos a empezar hablando de las noticias, sobre esta noticia que habréis oído en estos 2 últimos días, que es esa sonda de la NASA que se ha estrellado ayer con éxito en la Luna. Pues bien, esta sonda, la llamada L-Cross, de la NASA, y su cohete, un cohete al que llaman Centauro, se estrellaron ayer contra el fondo de un cráter en el polo sur de la Luna en una exitosa operación destinada a contrastar la presencia de agua en el satélite natural de la Tierra. Un contraste que ya se sabe, no sé si hace un año o año y medio se confirmó que había agua realmente en la Luna. Pues bien, la misión ha consistido en, como decía, en impactar esta sonda, la L-Cross, contra la superficie lunar en un cráter llamado Cabeus A, situado en una zona que correspondería al polo sur del satélite, donde nunca llega el Sol. Por ello, los expertos opinan que podrían conservarse restos de agua a pocos metros de la superficie que no se habrían evaporado con las altas temperaturas. Según la NASA, el doble impacto de la sonda se ha producido a una velocidad 7 veces superior a la velocidad del sonido y se ha podido ver con los telescopios desde el oeste de Norteamérica. Bueno, pero también desde el resto del mundo se ha podido ver desde cerca, ya que el experimento se ha podido seguir a través de Internet, como aseguraban desde los inicios en la propia página web de la NASA. Pues como se podía intuir en un principio, con eso que decía yo de querían la misión, la función, el objetivo de este estrellamiento de la sonda era para hallar si había agua bajo la superficie lunar, era pues preparar el terreno para que los humanos volviéramos a pisar nuestro satélite y establecer allí pues bases permanentes, para lo que sería imprescindible encontrar pues agua en nuestro satélite. Pues bien, vamos con otra noticia de tipo muy distinto. Vamos a hablar en concreto de la llamada síndone, es decir, de la sábana santa. Tema que nosotros aquí no hemos tocado nunca, la verdad, pero esta semana la verdad es que hay chicha con este asunto, porque bueno, como muchos sabéis, siempre se ha dicho de que si es verdadera, si es falsa, si pudo ser un fraude, si tiene realmente connotaciones imposibles de reproducir y por lo tanto sobrenaturales. En fin, el caso es que el científico italiano Luigi Garlascelli ha reproducido en pocos días en la sábana santa de Turín, lo que demostraría que la pieza original pues podría ser no más que una falsificación realizada en el año 1300. Sí, la típica que se alude a experimentos de Leonardo da Vinci y tal y cual. El caso es que, tal y como declaró Garlascelli, finalmente hemos conseguido demostrar que era factible reproducir la sábana con los instrumentos de la época. El experto, asimismo, ha reproducido, como decimos, la sábana original con los materiales y elementos que se disponía en el año 1300. Y según sus explicaciones, esto, como decimos, demostraría que la sábana santa podría haber sido perfectamente confeccionada de manera artificial en esa fecha y que no sería nada extraño por aquello de la teoría de la navaja de Occam, la explicación más sencilla siempre es la más probable, pero no por ello abusar de esa teórica siempre explicación de Occam. Basándose en esto, dice que si perfectamente pudo haberse fabricado y él lo ha hecho, pues que seguramente se tratase de una falsificación. Yo estoy convencido, y supongo que la mayoría de vosotros, nuestros oyentes también, de que por mucho que haya dicho este señor, pues la polémica va a seguir estando ahí. Estarán los fans de, como decimos aquí, los hooligans de la sábana santa, los crackpots. Sí, y estarán también pues los detractores acérrimos como este señor, y bueno, y los que somos un poco prudentes, pues no sé, estaremos por ahí todavía al acecho de
de pruebas todavía más fehacientes. Bueno, polémica con el caso de la sábana santa, ya hubo pues décadas atrás, cuando se fundó el famoso congreso, no sé... Congreso de la síndone, creo. Congreso de la síndone, ¿no? No, me parece que no es así. Pero bueno... Sindonología o algo así. Sí, la sindonología es el estudio de la síndone en la sábana santa. Sí. Pero bueno, que lo que me refiero son que se decidió pues experimentar realmente y comprobar científicamente si la sábana santa dataría de la fecha en la que supuestamente viviría Jesucristo, el 4 antes de Cristo, por así decirlo, ¿vale? Y se repartieron, me parece que fueron 4 muestras del sudario en diferentes universidades a lo largo y ancho del mundo, como decía antes, en Estados Unidos y me parece que en Madrid, no lo sé si en Madrid. En Madrid lo que nos llegó fue un fragmento de la supuesta Arca de Noé, que se encontraría en el Monte Ararat, pero bueno, diferentes universidades europeas. Y se llegó a la conclusión de que todas datarían más o menos de la época que tú me has comentado ahora, del siglo XIV, siglo XIII. Pero bueno, ese estudio cayó en descrédito porque se había comprobado que había una intención, digamos, de manipular las muestras para que los resultados no dieran el resultado que favorecería la hipótesis realmente que pertenecería a una época de Jesucristo. Y bueno, pues se perdió credibilidad y había otros estudios, pero que esto ya daría para otro monográfico en profundidad, que demostrarían, ya sea por polen o por formas del tejido de esa síndone, que realmente podrían tratarse del siglo I o siglo IV antes de Cristo. En fin, la polémica, como siempre, está servida. ¿Y qué nos traes ahora, Alex? Pues yo sigo con uno de mis temas favoritos, que es el de los dinosaurios. Tú ya sabes, ya comenté la semana pasada. Tú haces entrega semanal, haces fascículo. Yo hago mira, fascículo ahora en kiosco de dinosaurios no hay, ¿eh? No hay, ya, es que el mundo, ¿dónde vamos a parar, eh? ¿Cómo está el mundo, eh? ¿Cómo está el mundo? Pues bien, ¿dónde vamos a parar? Pues por el buen camino, y nunca mejor dicho, ya que en Francia se han descubierto las mayores huellas de dinosaurio hasta ahora. Pues fueron halladas concretamente en abril de este año, el pasado mes de abril, por 2 naturalistas aficionados en el municipio de Plaine, en la Jura. Las huellas de pisadas son muy grandes, pudiendo alcanzar de 1,20 a 1,5 metros de diámetro total. Pues bien, estos aficionados hallaron, como he dicho, en Francia las mayores huellas de dinosaurio encontradas hasta ahora, que corresponderían a animales de 25 metros de largo y de entre 30 y 40 toneladas de peso. Esta noticia fue anunciada este martes en el Centro Nacional de Investigación Científica. Pues este centro lo representan este hallazgo como que estas huellas se conservan en un estrato calcáreo de hace unos 150 millones de años, o sea, pues el periodo durante el cual el sector estaba cubierto por un mar cálido y poco profundo, y en el cual por primera vez aparecieron los dinosaurios en la historia evolutiva de la Tierra. Y bueno, pues el hallazgo de estas huellas muestra que los saurópodos, que son aquellos famosos Brachiosaurus y Diplodocus, es decir, los cuellos largos, se pasearon en una fase de emersión de la región durante esta bajada del nivel marino, afirman los expertos. Y según una aproximación de los investigadores, estas huellas de dinosaurios serían las mayores conocidas hasta hoy. Además, las pistas formadas por estas huellas se extienden a lo largo de decenas e incluso centenas de metros. Las excavaciones más importantes se llevarán a cabo en los próximos años y podrían revelar que el yacimiento de Plaine es uno de los más extensos del mundo. Bueno, también se hallaron, huellas de dinosaurios en otras 3 regiones cerca de Jura, una de ellas en Suiza. Y bien, he de decir que Cataluña tenía fama de poseer las huellas, el trayecto de huellas, el camino de huellas más largo de dinosaurios de toda la historia, hasta que se descubrió que no eran huellas de dinosaurios, sino que eran pues un estuario, por así decirlo, de mantas raya, que se anidaban ahí para poner huevos. Tremendo, y dejaban sus marcas. Y luego cuando se quitaban las rayas, que eso pues después se ha visto en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, que hacen algo parecido, pues pueden recordar vagamente a huellas de dinosaurios, pero se investigó y se vio que esas marcas no corresponderían a un paso lineal, ahora pongo un pie, ahora pongo otro, era aleatorio todo. Estaríamos hablando de marcas, de mantas, pero pertenecientes a aquella época. Exactamente, ¿vale? exactamente. Si no ya sería el cachondeo máximo. No. Que son recientes y, claro, eso sería el absurdo. Eso sería para una sección de What the Fake, que hoy haremos segunda entrega en este programa. Pero bien, Daniel,
Pues vamos con otra noticia, nos vamos a ir al ámbito más tecnológico, y es que al parecer han diseñado un prototipo de transporte lineal basado en la energía magnética. Novatec Guerrero SNL es una empresa de base tecnológica, también conocidas como EBT, surgida de la Universidad de Almería. Recientemente ha diseñado un sistema de transporte lineal de mercancías basándose en la conjugación de la energía generada por el campo magnético permanente de determinados materiales magnéticos y la configuración espacial de los mismos. Sus aplicaciones son innumerables, desde la agricultura, el transporte o, por ejemplo, la salud, así como sus beneficios. Son más baratos y constituyen un sistema de transporte completamente limpio, que además necesita menos personal para su funcionamiento. Esta empresa de base tecnológica apuesta, por lo tanto, fuerte por la I+D+I, manteniendo abiertas múltiples líneas de investigación. Entre las más destacadas se encuentra el campo, aún por conocer y explotar, de la energía magnética generada por determinados imanes, tanto de origen natural como artificial. En este sentido, Novatec lleva tiempo estudiando las propiedades de los campos magnéticos permanentes, de los que, como decíamos, pues se pueden obtener grandes beneficios. En el ámbito del transporte, esta empresa está desarrollando varios modelos de ferrocarril que podrán dar servicio en múltiples actividades que requieran desplazar determinadas masas en línea recta por recorridos ya prefijados. El caso es que los imanes que lleva, se tratarían de imanes de neodimio, son llamados imanes de alta potencia o de tierras raras, también se les llama así, y poseen una potencia magnética 9 veces superior a la de los imanes a los que estamos acostumbrados y que se hallan presentes en la mayoría de maquinaria. Y están compuestos, como no, pues por el neodimio. Y además de neodimio, hierro y boro. Y además están recubiertos por níquel, que es lo que hace que sean bastante resistentes a la oxidación. Este proyecto, que ya ha pasado a la fase de prototipado, será capaz de dar servicios tan habituales como desplazar a los peatones por las cintas horizontales de transporte, como por ejemplo sería en el caso de los aeropuertos, o realizar la distribución de sobres también en las oficinas postales, o sea, una cosa así ya mucho más de detalle, más de pijería, yo lo llamo así, es lo que vale, me gusta, lo acepto. Y bueno, a ver, ¿qué sucedería con esto también? Que bueno, dada la propulsión mediante los campos magnéticos permanentes, el sistema pues tan solo requiere de un mantenimiento mecánico y el lubricado de los componentes de manera periódica. Asimismo, poseen una vida útil muy superior a la esperanza de vida del ser humano y a la de los imanes con los que se encuentran compitiendo. Dentro de las diferentes teorías enfrentadas en el estudio de este tipo de energía, se está avanzando de forma más que esperanzadora, y es que bueno, en los próximos meses se procederá a iniciar la fase final del proyecto, donde Novatec espera obtener un sistema de transporte realmente limpio y eficiente. Pues muy curioso, pero esto no es nuevo. Recordemos que en Japón existe un tren que funciona precisamente con este mecanismo de propulsión magnética ingrávida, que llamarían, alcanzando así velocidades altas debido a las interacciones entre los dos imanes y la velocidad. Bueno, no voy a explicar. ¿Por qué? ¿Qué toca ahora? Pues como no, la sección del monográfico. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita. Pues hoy, como
os hemos anunciado, estamos para hablar de un tema muy inquietante, dirían algunos, el tema de las luces populares, las luminarias o los lampariles de muerte. Son pues unas luces que se verían asociadas a lugares donde ha habido muerte, como serían, bueno, no muerte, sino muertos, asociados con los muertos, como serían cadáver. Como serían los cementerios. O también podrían asociarse a lugares donde ha habido excavaciones arqueológicas, como sería el caso del que voy a hablar yo a continuación, de las luces del Pardal. Porque allí, cerca de ahí, en Balazote, se descubrió la famosa bicha. Allá a finales de la década de los 80, en el siglo XIX. Y bien, se dice también que esas luces pues indicarían tesoros. Por ejemplo, hay una tradición que se dice que si se sigue una luz de estas misteriosas por las fechas de la noche de San Juan, que es la noche de las brujas, pues si tú las sigues, se pararán sobre un punto y si tú excavas luego en ese punto descubrirás tesoros. O sea, eso sería pues como reivindicando esa hipótesis de que están asociados a lugares con interés arqueológico importante. Pero la gracia de estos sitios, o de estas luces, no es que nos indiquen sitios, ¿no?, para tesoros, sino la gracia está en el terror que producen, en esa inquietud, en ese absurdo, ¿no?, de que aparezca una luz. En la mayoría de los casos es sin aparente forma, sin aparente objeto que reproduzca esa luz, sino simplemente una luz, generalmente esférica. Y bueno, pues podríamos, como he dicho, empezar hablando de una que tenemos aquí en España muy famosa, que es la luz del Pardal. Una luz que además se encuentra todavía en activo. Exactamente. Es una luz que dataría pues de hace casi un siglo, pero cuando tuvo, digamos, el boom fue la posguerra, pasada la Guerra Civil Española, y es una luz que se disputa su popularidad entre dos pueblos, entre Casas de Lázaro y San Pedro. Pues bien, mucha gente, más de 100 personas, ¿vale?, habrían entrado en contacto o habían sido testigos de esta luz espectral. Uno de ellos, un tal Cristino Cuerda Felipe, que es un antiguo pastor del mayoral La Quéjola, una finca, un mayoral, como se llaman por esas tierras de Castilla, pues donde han ocurrido la mayor parte de los avistamientos de esta luz. Pues Cristino una noche estaba por ahí con el rebaño, y bueno, se fijó que el rebaño se mostraba pues como inquieto, ¿no?, como hacer cosas que no estaba acostumbrado a ver. Cuando, por ejemplo, pues las ovejas, pues presas del pánico, huyeron, porque sí, cuando a pocos metros de donde se encontraba él, surgió una gran bola de fuego que se desplazaba rápidamente hacia una arboleda cercana. Él le cogió el espanto y, bueno, no fue el único testigo de esta extraña luz. Como he dicho, hay más de 100 testigos. Otros podrían ser Isabel Flores y Joaquín Sánchez, que habrían estado varios años a cargo de la seguridad de este mayoral, de La Quéjola, cuando una madrugada iban por la carretera, cuando vieron lo que ellos creyeron que podía tratarse de una moto. Pues iba pues como a 1 metro de distancia del suelo y parecía como si la luz pues fuera de una linterna portada por alguien, o que fuera el foco delantero de la moto, como estaba diciendo. Pero lo que realmente aterrorizó a Isabel fue que cuando ella paraba sus pasos, la luz se detenía. O sea, como si estuviera demostrando algún tipo de consciencia, de inteligencia, de reactividad frente a la persona que estaba experimentando la visión. Otros casos de esta luz del Pardal sería el de Eugenio Alarcón y su compañero, ambos una pareja de guardias civiles, que en marzo del año 1982 pues vieron también la luz. Esa luz que curiosamente, también como en el caso anterior, estaría sobre 1 metro o medio metro del suelo, y ellos pensaron que podría tratarse de un furtivo, y bueno, pues como buena pareja de la Guardia Civil que son, tuvieron que ir a investigar. Y a medida que se acercaban, la luz pues desaparecía, como en el caso antes de Isabel, que parecía detenerse. Pues ellos lo describieron como una luz delantera también de una motocicleta, pero lo que más les escamó es que por ese sitio no podría estar circulando ni haciendo maniobras ninguna motocicleta,
y más les extrañó porque si realmente se tratara de una motocicleta no estaba produciendo esta ningún ruido. Bueno, así como estos 3 testigos que hemos dicho, hay muchísimos más, como gente como el propio señor, el propio dueño del mayoral de la Quéjola, que se dice que fue perseguido y aterrorizado por esta luz y que se refugió en su casa y que ésta estuvo esperándole, observándole detrás de una ventana durante horas y que le cogió el terror. O otra mucha gente que dice pasar cerca de las cercanías de estos 2 pueblos por la carretera y a su lado, al lateral del vehículo, les está persiguiendo esa luz. O la ven acercarse, alejarse. Esto daría a entrar hipótesis como sería el fenómeno ufológico, donde muchos otros testimonios que hemos comentado aquí en el programa, pues por ejemplo, van por la carretera y una luz se les acerca, una luz extraña. Pero bueno, esta, no sé tú cómo lo verías, Daniel, yo no lo asociaría al fenómeno ufológico porque generalmente, como vamos a seguir viendo, se tratarían de esferas de luz de poco más, como bien explicaba este guardia civil, del tamaño, poco más grandes del tamaño de un foco delantero de una motocicleta. Y los ovnis, pues generalmente, aparte de tener un aspecto físico del cual carecen estas luces populares, pues serían más grandes. Sí, no, y además los ovnis, sí es verdad que técnicamente se podrían tratar de ovnis, en tanto que son, sí, objetos que no sabe qué son, volantes y esto, no identificados, ¿no? Pero lo que se suele entender por ovni, investigar como tal, siempre, aparte de ser de un tamaño mucho mayor, está siempre asociado a volar a bastante altura. Sí que es verdad que a veces descienden y tocan el suelo y bueno, es cuando se producen los encuentros y demás. Pero vaya, que estas luces, las luces populares, siempre están muy cerca del suelo. Es como si, bueno, levitaran, ¿no?, por encima del suelo, pero no suelen estar mucho más allá de la altura de un árbol, por ejemplo. Exacto. Y bien, siguiendo hablando de la luz del Pardal, decir que tú ahora vas a los pueblos estos de Casas de Lázaro o San Pedro y preguntas por la luz del Pardal y te dirán que sí, que mucha gente lo ve, pero que no creen que son todo cuentos y que es mentira. O sea, hay como una especie de pacto de silencio, como se suele decir, de callar por antes de ser visto como un bicho raro. Bueno, a ver, yo esto me lo encontré también en las Urdes, por ejemplo, que como luego comentaremos, pero vaya, uno va a Vegas de Coria y supongo que también es como un mecanismo de defensa, pero cuando preguntas a la gente sobre casos y demás que han sucedido por allí en las Urdes, casos así bastante absurdos y tal, pues te dicen lo mismo, ¿no? Que eso son todo habladurías y que no existe y tal, y dices, pero a ver, están los periódicos y eso. Y algunos se enfadan, sobre todo los propietarios de negocios y demás, porque yo entiendo que quizá ha ido mucho público del morbo y no han dado demasiada buena imagen luego a la localidad en concreto, y quizá es eso, ¿no? No quieren que se les identifique o que se les cree un turismo simplemente relacionado con estos asuntos. Y bien, antes he mencionado que estas luces populares, a veces están relacionadas con ataques a personas. Y ese va a ser nuestro siguiente testimonio, ¿no, Daniel? Pues sí, un caso que, como justo ahora os estaba comentando, nos lleva de lleno a las Urdes. En concreto, se trata de un caso que quizá muchos de vosotros ya conoceréis, del pastor Nicolás Sánchez. ¿Qué le sucedió a Nicolás Sánchez y cuándo? Bueno, pues estaríamos hablando de un martes 21 de octubre, ya de hace bastantes años. Estaríamos hablando de principios del siglo XX, en concreto en 1917. Y bueno, este señor estaba, se encontraba por la zona de las sierras de Aigal, y se encontraba, pues como cada semana, en la feria de ganado. Estaba el hombre allí trabajando. Y bueno, cuando llegó la tarde, además que teniendo en cuenta ya que era octubre, y bueno, los que hayáis estado en las Urdes sabréis que la orografía del terreno es como muy de pequeños valles, está todo rodeado como de pequeñas montañas, y claro, aparte de que en octubre ya digamos que el sol se pone bastante antes que en agosto, por ejemplo, se añade el hecho de que al estar todo circundado de
de montañas, pues todo esto acelera, ¿no?, la caída de la oscuridad. Pues en ese momento, este señor, Nicolás Sánchez, se encuentra con 2 hermanas de su pueblo, estamos hablando de la Alquería de Cambroncino, un sitio además muy bonito, yo he estado allí, la verdad es que es una zona digna de visitar, Las Urdes. Y bueno, pues se encontró a estas 2 hermanas de allí de su pueblo, que se llamaban Pepa y María Iglesias, y bueno, pues esto, como se había hecho de noche bastante pronto, decidió acompañarlas de vuelta, ¿no?, a Cambroncino. Pues bien, todo transcurría de manera normal, como suele ser en la vida. En la vida normalmente no suceden cosas extrañas. No, y si suceden... Pues si suceden... Para eso estamos nosotros aquí, exacto, para contarlas. Pues nada, el caso es que según iban avanzando el camino, llegaron pues ya a la zona de los afluentes que desembocan en el río Ribera Oveja. Y bueno, pues al llegar en concreto a una zona que hay una vaguada bastante grande, que además no está muy lejos del pueblo, vieron una cosa que les llamó bastante la atención, ¿no? Como comentabas tú antes, esto de los casos de la gente que va por la carretera y de repente ve una luz y tal, pues aquí lo que se encontraron era una cosa bastante parecida, pero simplemente que, claro, a mucha menos velocidad porque iban a caballo. Y vieron pues esto, como en la zona de la vaguada, justo por encima de la superficie del río, cercano a la orilla, había como una especie de luz haciendo como un movimiento de péndulo. Una luz bastante luminosa, que decían, atención a las declaraciones exactas en el caso de las hermanas, que fueron testigos directos, que dijeron que se trataba de una luz no muy fuerte, esto es lo que sorprende, una luz no muy fuerte y alargada, pero ojo, que hacía que todo se viera de día. Esto es lo extraño, ¿no? Es una cosa que, claro, al principio pensaron, quizás que es alguien que está ahí con alguna lámpara o algo, ¿no? Haciendo un poco el no se sabe qué. No se sabe qué. Juegos a los que nadie juega, quizá. Pues nada, pero realmente les extrañó mucho esto, ¿no? Que de repente toda esa zona, alrededor de la vaguada, de repente tenía una visibilidad perfecta. Y tenemos que tener en cuenta además que en aquella época, pues digamos que la luz y el agua corriente a Las Urdes, pues como que desgraciadamente no había llegado. Pues esto, en un principio pensaron eso, que se podía tratar, yo que sé, de algún pescador o de algún cazador furtivo despistado. Recordemos, ahora que has dicho eso de la luz, que esa zona de Cáceres, ¿es Cáceres o Badajoz? Cáceres, que es la provincia más grande de España, pues fue precisamente la última provincia, el último sector de España, que no fue, si no creo recordar mal, antes de mediados del siglo pasado, el último lugar de España en llegar la luz. O sea, un lugar, digamos, más propenso. Sí, además es a que creer en estas cosas, quizás. Quizás sí. El caso es que también influyó mucho la orografía del terreno, ¿no? Y como siempre también el hecho egoísta del beneficio de que más allá de la caza y de la energía hidroeléctrica, que por entonces no estaba desarrollada, pues no había, digamos que mucho lucro a nivel empresarial en aquella zona, porque era una zona eminentemente montañosa y poco habitada. Entonces, claro, pues evidentemente el desarrollo allí no convenía a los grandes inversores, no les valía la pena. Pero en fin, volviendo a esta historia, habíamos dejado que en el momento en que Nicolás Sánchez y las hermanas Pepa y María Iglesias se encontraban con esta luz, bueno, pues ¿qué sucedió? Que ellas dos ya empezaron a ponerse así un poco con la mosca detrás de la oreja, como me gusta decir a mí, y a sospechar. Pero bueno, Nicolás Sánchez era bastante echado pa'lante, le llamaban Colás, de ahí Nicolás, estas cosas que hacen en los pueblos. Sí, el típico mote de pueblería. El mote. ¿Le podían haber llamado Nico? No, le llamaban Colás. Colás era más de machete. Y sí, esto es lo que hizo. El hombre sacó el machete, se acercó a la luminaria y, bueno, vio que allí no había nadie. Que era una especie de luz en forma como de lágrima o de pera y que estaba flotando encima del río como si fuera una especie de lucierna gigante. Y nada, estaba haciendo maniobras extrañas, dando vueltecillas por encima del agua, dibujando estelas, porque además tenía un efecto, digamos, físico sobre el agua. No estaba tocando el agua, pero el agua es como si estuviera surcándola por encima, hacía dibujos. Pues nada, el hombre llegó a una conclusión, digamos que
entró un poquito ya en el proceso de aguas mayores, ¿eh? Sí. El hombre se puso nervioso y pensó, pues esto solo puede ser cosa del diablo. Claro, claro. No podía ser otra cosa. ¿Y guardó el machete? No lo guardó, porque a pesar de que al hombre ya le estaba punzando, pues lo que hizo fue acercarse más. Y a pesar de que, bueno, había muchas historias ya que circulaban por los pueblos de los alrededores y por toda la comarca de las Urdes en general, sobre supuestos banastos voladores y las llamadas colmenas de luz, que bueno, digamos que no es que fuera... No lo tenían relacionado como un fenómeno maligno, pero era como algo que era extraño, tampoco aportaba nada bueno y que si lo veías era mejor dejarlo en su sitio, ¿no? Pues nada, el hombre se acercó, machete en mano. Las dos hermanas hicieron un poquito de correr por vuestras vidas, lo dejaron ahí al pobre hombre y se fueron a Cambroncino. Y nada, el hombre, pues como decía, se acercó, todavía a grupas del caballo, se acercó a la luz esta, con el machete empuñado, intentando pues saber qué pasaba y a ver si le podía atacar o lo que fuera. ¿Y qué le dijo? Pues le profirió un grito, preguntándole que quién leches era. Aquello evidentemente no contestó, pero hizo una cosa, se le acercó y tal y como lo tenía prácticamente frente a su cara, que además él decía que le pegó un fogonazo increíble, es como que desapareció. Y entonces empezó a notar como una especie de mareo que le venía y de repente un calor muy fuerte que le subía por las piernas. Y miró hacia abajo y es que la luz estaba en el vientre del caballo, entre las patas, y el caballo estaba ya gritando y tambaleándose. Bueno, gritando, si es que un caballo grita, digamos, relinchando como un desesperado. Y el hombre, pues casi al borde del mareo, tanto él como el caballo, empezó a espolearlo y salieron corriendo pues como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho, ¿no? Y nada, al parecer, pues la historia podría quedar aquí. Pero no... Todavía habrían de pasar cosas peores. Y es que el hombre llegó gritando a Cambroncino, que estaba justamente a nada, a pocos centenares de metros, y nada más llegar, el hombre entró gritando en el pueblo, llamando al doctor. El hombre iba pálido, parecía que se caía ya del caballo, no podía aguantarse ni casi sostener las riendas, y allí pues todos lo recibieron asustados, ¿no? Porque ya habían llegado las hermanas minutos antes y habían estado relatando lo que había sucedido. Bueno, ¿qué pasó? Pues que el médico tuvo que atenderlo. El hombre realmente, Nicolás, empezó a contar al pueblo lo que había sucedido, afirmando que, por favor, que no se lo estaba inventando, que se encontraba muy mal y demás. Llegaron hasta el punto de que tuvieron que hacerle pues tratamientos ya de muy rudimentarios, pero casi ya de choque, porque se les iba de las manos. Nicolás. Como así, desgraciadamente fue. Sí, es que le aplicaron hasta la técnica esta de botones de fuego, que pues, consistía básicamente pues en hacer hervir prácticamente la sangre, pero vaya que... Aplicándole hierros candentes sí, pero cuerpo. Vaya que... Y ya me contrastó eso que hace. No lo sé, pero eran remedios de la abuela, que no funcionaron, porque el hombre, bueno, aparte de llegar allí, pues esto, pálido como la cera, temblando, balbuceando, se hizo sus necesidades encima, además, pues el hombre, pocas horas después, murió. Pocos días, me parece que aguantaría como unos 8 o 10 días. No. ¿En el mismo día? Fue en el mismo día, aguantó pocas horas, de hecho figura además en el acta de función, y si no recuerdo mal, sí es cierto, tengo aquí el dato apuntado. El acta de defunción, ahí figura que murió de una bronconeumonía fulminante. Que dices, hombre, una persona no coge esto, una bronconeumonía así de la nada, ¿no? De repente es una persona perfectamente sana y lleva sana desde... O sea, no muestra síntomas de estar debilitado ni nada, y de repente nada, en cuestión de un encuentro con algo que no se sabe qué es, llega a casa de cualquier manera y en nada, en cuestión de unas horas muere, fallece. Y si no recuerdo mal, los mismos médicos que estaban ayudando, auspiciando al pobre Colás, decían que parecía como si el hombre se estuviera descarnando, como si estuviera envejeciendo más rápido de lo que tendría que ser. ¿Estarían relatando quizás efectos de una exposición a la radioactividad?
Pues quién sabe, podría ser así. Pero bueno, hay una cosa muy curiosa de este caso, y es que no sé si recordáis que también por esas fechas de octubre de 1917, te lo iba a decir yo, pues estaba teniendo lugar el fenómeno en el país vecino. Sí, de la Virgen de Fátima, además bastante cerca. Tenemos que tener en cuenta además que la comarca de las Urdes pues hace frontera directa con Portugal. Pues ¿tendrá algo que ver? No lo sabemos, pero realmente hay yo una creo cosa... que no, yo creo que no. Yo creo que, a ver, las interpretaciones no, pero los bocetos que se hicieron de las luces que se avistaron previas al suceso de Fátima y a la llamada danza del sol y demás. Exactamente, pues son mucho más grandes que las que sí, son mucho más grandes, pero me refiero que previamente al día digamos, del contacto, ¿no?, con esa entidad que allí dieron a llamar la Virgen de Fátima, pues también había habido testimonios en pueblos a los alrededores de que habían extrañas luces, luminarias de estas y demás. Y bueno, ¿se trataría de lo mismo? Puede que sí, puede que no. Pero lo curioso es esto, ¿no?, que en una zona en una zona se considere algo realmente beneficioso y se asocie con una aparición de la Virgen, por ejemplo, digamos de una entidad benéfica, y en otra el fenómeno como tal, si es que es el mismo realmente, agrede y además acaba con la vida de una persona. Pero hay otro caso también relacionado con este de Ribera Oveja, y es que en 1953 hubo otra mujer, en este caso Irene Rueda, que también se topó con lo imposible. Y si te parece bien, leo su testimonio directo y me parece bien. A ver qué os parece, porque la verdad es que sorprende un poco. Lo relataba así: aquella mañana cantaban los gallos. Íbamos mi madre, una sobrina pequeñina, mi hermana y yo para el pueblo de Moedas, a una de las ferias, a comprar comida y otras cosillas. Bueno, pues amanecía y nos pusimos en camino. Yo iba sujetando a la borrica y cuidando de la más pequeña, que se mareaba al ir subida en la caballería. De repente, y cuando aún no había clareado, vimos como una luz muy brillante que flotaba en el agua. Relucía aquello sobre lo negro del regato del río y enseguida grité: «¡Mira qué luz más bonita! ¿Qué será?». Todas nos quedamos en silencio y caminamos con algo de miedo. Total, que yo pensaba que al principio, pues que podría ser las luces del pasto que utilizaban los pescadores. Pero qué va. En un momento oí: «Mírala, si ya está en el aire». Y así era. Aquella cosa había salido recto del agua e iba iluminando todo el campo, todo el cascal del río y todo el camino como si fuera de día. No hacía ningún ruido y parecía una escoba de palma, estrechita por arriba y algo más ancha por abajo. Todos sabíamos de qué se trataba, porque en el pueblo ya se había aparecido a varios, y así que nos arrodillamos ahí en plena tierra y dijimos: «Que Dios nos guarde, esa es la luz de Ribera Oveja». La luz de Ribera Oveja. Sí, además un avistamiento exacto al que bastantes años antes había tenido pues Nicolás Sánchez. Sobre el río, la misma forma así como de pera, todo iluminando como si fuera de día. Y bien, hay otro caso famoso a nivel nacional, pero fuera de la península, en el que la luz intenta agredir al testigo, pero resulta al revés, la luz de Mafasca. ¿No es así, Daniel? Pues sí, en el caso de la luz de Mafasca, que pues sucedió en Canarias, estaríamos hablando también de otro caso, pues esto, como decimos, en Canarias, que está muy relacionado con el folclore. En Canarias, en las Islas Canarias, las Islas Canarias, sí. Me parece que era en Fuerteventura, en la isla de Fuerteventura. Pues un caso que está muy relacionado con el folclore, porque existía una leyenda de que había una cruz por allí relacionado con una especie de acontecimiento luctuoso, de un crimen que había sucedido, y digamos que es cuando empieza a circular la leyenda de que existe una luz que, digamos, se aparece a los caminantes de aquella zona y agrede directamente. ¿Estaríamos hablando de un caso parecido al de las Urdes? Hombre, pues al parecer sí. Pero a mí el caso de la luz de Mafasca, que mucha gente afirma haber visto y demás, me falla una cosa. Y es que tiene mucho folclore detrás, mucha leyenda, que no sé, porque a mí lo que me preocupa es si la leyenda es previa a cuando empieza a verse la luz, que entonces sospecho, o si una vez
se empieza a tener conocimiento de que existe esa luz, es cuando surge la leyenda. Porque, bueno, en este caso estaría justificado, ¿no? Uno empieza a ver cosas, una población que no se sabe qué son, y, bueno, se empiezan a inventar, entre comillas, leyendas que den un sentido a eso. Pero si la leyenda es previa, y entonces a partir del conocimiento de esa leyenda empieza a haber avistamientos... Yo lo que tenía entendido, como más curioso, y a eso me refería cuando te dije que hablaras de Mafasca, es que un lugareño de por ahí, pues, vio a esa luz acercarse, le entró el miedo, y antes de que hiciera nada, le endiñó una patada a la luz. Me parece que sería por la tarde. Bueno, de la patada que le dio a esa luz pareció que se hiciera de día, muy, muy de día, una intensidad lumínica brutal. Y el tío salió corriendo y, bueno, el caso es que le endiñó una patada a la luz de Mafasca. ¿No te suena esto? Sí, me suena. Lo que pasa es que no recuerdo realmente si le sucedió algo luego a esta persona. No le sucedió nada. Pero este es el detalle simpático, ¿no? Que, bueno, la luz esta también tenía un poquito de mala fama, pero el hombre se dignó simplemente en propinarle una patada y adiós. Dijo, a mí la luz, ¿eh? A mí la luz. Y también tenemos, en territorio ya peninsular, una leyenda que quizás no esté... Sí, yo creo que sí, por eso estamos hablando aquí. Pero no en todas sus vertientes alude a que se exprese en forma de luminaria. Me estoy refiriendo a la famosa leyenda de la Santa Compaña, ya sabéis, allí en las tierras gallegas, aunque también en tierras aledañas, como sería en León o Asturias, se hablaría también de la huestía, de las huestias, que sería más o menos lo mismo. Pues como sabéis, una de estas leyendas, de estas explicaciones que intentan describir esta procesión de difuntos, sería pues que pues un conjunto de gente, una procesión, que iría encabezada por un vivo, un mortal, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas. Unas ánimas con velas encendidas, no siempre visibles, y notándose su presencia en el olor a cera y el viento que se levantaría a su paso. Esta persona viva que encabezaría la procesión podría tratarse de un hombre o de una mujer, según el patrón de la parroquia o fuera un santo o una santa. También se cree que quien realiza esa función no recuerda durante el día lo ocurrido en el transcurso de la noche, y únicamente se podría reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremadura delgadez y palidez, ya que cada noche será ella la que tiene que salir a acompañar esas ánimas, y cada vez le pesará más el sueño y le pesará más el cansancio, y también no se le será permitido descansar ninguna noche, por lo cual pues la salud se va agravando más en esta persona y la va debilitando hasta enfermar sin que nadie de las demás sepa las causas de tan misterioso mal. Y el caso sería pues que no duerme directamente. Exactamente. Bueno, pero hay otra leyenda que remite directamente a que estas apariciones, que generalmente ocurren de noche, aunque generalmente implica que no siempre, o sea, también hay casos en el de día, pues consistirían en una especie de luces en hilera, unas lucecillas que se aludirían también a esta Santa Compaña y que causarían terror igualmente, ya se tratase de luces incorpóreas o de personas encapuchadas. Yo creo que me daría más miedo las luces, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo sí. Yo en mi caso no lo tendría tan claro, ¿eh? Hombre, yo sí. Una persona es una persona, por muy fantasma que sea. Ya, pero no sé, aquí cada uno tiene sus tabúes, ¿no? Pero no sé, el hecho de que te aparezca ahí un encapuchado, así de la nada, al margen de que pueda ser algo físico o no, pero incluso aunque sea algo físico, a mí me impresionaría más, ¿eh? Porque ojo a ver quién es y qué intenciones tiene. Pues las numerosas leyendas sobre esta compañía de difuntos en pena cuentan que se aparecen en los caminos cercanos a los camposantos en busca de algo o alguien, y que siempre aparecen con un motivo por el cual es símbolo pues de esa leyenda que está encima de la Santa Compaña, de una leyenda de desastre o de maldición. Bueno, esta presencia puede aparecerse para reclamar el alma de alguien que morirá pronto, pues ya que se dice que, según cuenta la leyenda, que quien recibe la visita o es testigo de la Santa Compaña morirá en un plazo corto, en menos de un año.
otra interpretación de que estas almas, esta procesión de muertos, pues vendría y se aparecería para reprochar a los vivos faltas o errores cometidos. Y si la falta es especialmente grave, el mortal que la ha cometido podrá recibir la visita de la Santa Compaña para que la encabece, como en el caso de la primera leyenda, condenándose así pues a vagar hasta que otro mortal le reemplace. Otra explicación de la Santa Compaña sería pues para anunciar la muerte de un conocido del que presencia la procesión. Hay muchos testimonios que dicen haber visto a esta Santa Compaña y que va precedida, o no como en el caso quizás que acabamos de mencionar, sino que estos espectros, estos seres encapuchados o estas luces, que es cuando entraríamos a hablar de luces populares, pues estarían portando un féretro, y dentro de ese féretro o bien se vería reflejado él mismo, como si fuera un doppelganger o un doble astral, indicando que va a ser el que va a morir, o como bien decía ahora, pues una persona que el testigo reconoce, y trataría pues de un vecino, de algún familiar, y así se enteraría esta persona de que o que en ese mismo momento o que en pocas horas o en pocos días esa persona moriría. Sí, además, lo curioso cuando decías esto de que del olor, ¿no?, a cera ardiente, cuando ocurre este fenómeno, esta materialización de no sabemos qué, si de luces, de espectros, lo que sea, en fin, también va acompañada de otro fenómeno curioso, y que no es prerrogativa únicamente de la Santa Compaña, sino que ya es un símbolo prácticamente común a toda la tradición occidental, y especialmente judio-cristiana, y es que es el sonido de las campanas de ninguna parte, que de repente comienzan a oírse y anuncian también esto, ¿no?, pues alguna muerte en la zona donde se están oyendo. Y en el caso de que solo las haya oído pues una persona en concreto, como por ejemplo podría ser cualquiera de nosotros, o tú mismo que nos estás escuchando, pues en ese caso tendrías que empezar a meditar, porque quizá fueras tú el que te vas a morir. Pero vaya, esto se dice también que está relacionado con la Santa Compaña, ¿no?, que antes de que justo aparezca y se comienza a olerse ese olor a cera quemada, y además se oyen campanas lejanas. Sí, se dice que esta procesión pues iría o emitiendo bien rezos con un rosario en la mano, o bien tocando una pequeña campanilla, que es eso que te refieres tú. O incluso de los rezos también pueden ser fácilmente confundibles, como por ejemplo con un murmullo, ¿no? Imaginemos un grupo de personas o que fueran, digamos, caminando por un sitio y fueran haciendo un murmullo constante, sin palabras identificables. Esta es una cosa que, si lo analizamos como tal, como murmullo, recuerda mucho a ese sonido típico tanto del fenómeno ovni como del fenómeno de los seres feéricos, o por ejemplo de las materializaciones de espectros o lo que sea, o incluso de otro tipo, ¿no?, de fenómenos, que es ese zumbido como de abejas. ¿Podría tratarse eso, como del famoso zumbido de abejas, y que la gente lo interpretara como rezos así en voz baja para uno mismo? Bueno, no se sabrá. Pero se dice que no todos podemos ver la Santa Compaña. Según la tradición, tan solo pues ciertos dotados poseerían esa segunda visión, ese sentido extrasensorial capaz de verla. La segunda vista. Los niños, a los que el sacerdote, por error, bautiza usando el óleo de los difuntos, en vez de las aguas bautismales, pues poseerán esta segunda visión. Y otros, pues se dice que no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse pues con sentirla o con intuirla. Pero bien, ya os hemos causado el miedo, el terror. Imaginaos que estáis por ahí en Galicia con unas vacaciones con vuestros amigos y os da por ir al bosque a ver ovnis, y no veis ovnis en el cielo, sino que veis esas lucecillas sonando, esas campanas que interfieren. Y si habéis oído este programa diréis, hostia, ya me voy a morir, o Juan, que le tengo aquí al lado, de repente vas a estar ahí en el ataúd y me va a entrar el terror. Pues no, tranquilos, porque hay remedios, como decíamos antes, los remedios de la abuela, pues hay remedios y ritos talismánicos, se podrían decir, para evitar ser atrapado por la Santa Compaña. Uno sería, pues, apartarse del camino de la compañía, no mirarles nunca a los ojos y hacer como que no se los ve. O sea, es muy complicado, no lo es. Estás ahí como sudando de ellos. Ellos te estarán, digamos, provocando, porque eso llama muchísimo la atención, pero tú tienes que pasar de ellos.
Pero ojo, no, lo digo de que muy complicado no es porque lo decía irónicamente, porque claro, tú te encuentras con eso y sí, lo primero que haces es no mirarlo, no, o sea, estás con la curiosidad y con el miedo, que te quedas paralizado y dices, oye, mira, pues no lo voy a mirar. Difícil, ¿eh? Otro sería, pues, trazar un círculo con un palo en el suelo que formara la estrella de Salomón en su interior o una cruz dentro de este y entrar en él y permanecer en él, y esto pues te otorgaría pues una protección de estas de hechizos de videojuego de rol, que ya estás protegido de todos los espíritus y de las fuerzas malignas. Otra sería muy sencilla, sería comer algo. ¿Por qué? Pues esta no la conocía yo, fíjate. Su interpretación yo la interpretaría, valga la redundancia, pues estarías haciendo algo que los muertos no pueden hacer, que es el comer, y esa algo que haces que te diferencia de los muertos te ata más a la vida. Así como sería el tirarse boca abajo en la tierra y esperar sin moverse. Aunque la compañía, eso sí, te puede pasar por encima y sentir esos pies fantasmales o lo que sea. Te puede dar el riñonazo, ¿eh? El riñonazo. Bueno, pues sería una explicación, Esto de tumbarse boca abajo, ¿por qué? Porque los muertos se entierran boca arriba. ¿Es lo mismo como lo de comer? No, yo lo interpreto como vincularse más a la tierra, atarse a la tierra, al lugar material, al mundo físico. Otro pues sería lo clásico, profanar todos los rezos que sepas y no escuchar la voz. Profanar, no, proferir, sí. Profanar es otra cosa de licencia. Así de licencia, eso es misa negra casi. Bueno, pues proferir estos rezos, y no escuchar los ruidos de esta compañía ni de la campana ni nada. Una precaución que se ha de hacer es que jamás se ha de tomar una vela que nos tienda algún difunto. O sea, tú vas por ahí por la montaña y alguien te da una vela, un encapuchado. Te sale el encapuchado y te da una velita y tú, pues no la cojas. Ya, aunque fuera una persona normal, no la tienes que coger, pues si es un difunto, menos. Puesto que formarías a incorporarte a esa procesión de difuntos y te condenaría a vagar eternamente por esos bosques. Y bueno, pues la otra cosa es bien sencilla, ¿no? Que sería salir zumbando, ¿no? Salir corriendo de ahí. Sí, porque como además se dice que van lento, van con la calma porque saben que van a pillar a uno tarde o temprano. Claro, viven en un paradigma de tiempo que no hay prisa. Y bueno, pues con estas leyendas de luces populares en territorio nacional nos vamos a despedir de esta primera parte del monográfico, y en la segunda hora nos saldremos ya para América, para Norteamérica, para Suramérica, para Holanda y para otros sitios, como ya veréis. Así que hasta ahora. Són les 11 de la nit. La temperatura és de 21 graus i la humitat del 78%. Si te interesa lo sorprendente, lo inquietante, lo inexplicable o lo desconocido, no faltes a tu cita semanal con los monográficos de Terra Incógnita.
Y nos quedamos hablando de las luces populares y como anunciamos en la anterior hora, era hora de salir ya de España y de alejarnos y descubrir cómo este fenómeno se reproduce de manera similar, por no decir la misma, en otros lugares del planeta. Voy a centrarme ya ahora, no en Holanda, como dije antes, me equivoqué, me refería a Noruega, en el famoso caso del Valle de Hesdalen, que es pues un lugar situado en Noruega, un valle que pues está ubicado a unos 35 kilómetros de la localidad de Røros, y bueno, pues tiene toda una casuística de no solo de estas luces populares a nivel de suelo, sino muchas aéreas, pero no son los típicos ovnis. Ya veremos. Pues bien, en este valle, que ocupa pues una superficie a lo largo de 15 kilómetros cuadrados, y viven allí pues menos de 150 personas. Los habitantes de este valle de Hesdalen, pues hacia finales de noviembre del año 1981, comenzarían a ver una extraña luz moviéndose alrededor del valle. Esta luz podría ser vista casi todos los días, y el número de avistamientos aumentó en enero de 1982 a un máximo de 20 observaciones por semana. O sea, como estamos viendo, es realmente un fenómeno muy recurrente y que, bueno, rápidamente se hizo famoso alrededor del mundo y sobre todo en esa zona. Los avistamientos, eso sí, pues se ve que disminuyeron hacia verano. Yo todos estos datos los estoy dando para que después discurráis y lleguéis a una conclusión científica. Ya veréis por qué. Pero también se veía que aumentaban lentamente durante otoño. O sea, tenemos que disminuyen en verano y aumentan en otoño, con la misma intensidad hasta el invierno siguiente, esto sí, ¿eh? La razón por la que hubo más observaciones durante la época invernal puede haberse debido al hecho de que es más fácil ver una luz cuando afuera está oscuro. Y como en el Valle de Hesdalen está cerca de la línea del paralelo 63 de latitud, en la época invernal está oscuro durante la mayor parte del día. Pues en el invierno de 1984 el número de avistamientos no aumentó al mismo nivel que en los dos inviernos previos. Así, en 1985 el fenómeno casi había desaparecido, y en la actualidad el número de avistamientos pues está en el orden de 20 observaciones al año. O sea, bastante disminuido. Pero bien, ¿qué es lo que realmente se llega a ver en ese Valle de Hesdalen? Pues existen varias formas en las que aparecen estos fenómenos, y las diferencias podrían ser tan dispares que tuvieron que clasificar estos fenómenos según podían verse en las fotografías e incluso por la descripción de los observadores. Los fenómenos se pueden organizar en diversos tipos basados pues en la forma de aparecer, su movimiento y el comportamiento de estos. La mayoría de las descripciones dadas por los observadores hablan de un light phenomena, o sea, un fenómeno de luz, visto cuando la luz exterior es menos intensa incluso en plena oscuridad, pues resultando así más fácil obviamente verlas de esta última forma, y el 85% de los informes de esas descripciones que pudieron catalogarse con la actividad más alta ocurrió a principios de los 80, donde se comenzó a hablar de este fenómeno lumínico. Bueno, pues una primera clasificación de estas luces podría interpretarse como una luz que destella en blanco o azul blanquecino y se encuentran generalmente a una gran altura en el espacio aéreo. Su tiempo de exposición es normalmente corto y lo típico es durante algunos segundos. Otro sería una luz ámbar con una luz roja en su parte superior, y esta luz roja puede producir fenómenos de destello, y la fotografías donde aparecen este tipo de luminarias pues se dicen que están efectuadas con un tiempo de exposición largo. Durante ese tiempo el haz de luz está en movimiento y un flash rojo hace presencia durante este periodo. Otro tipo de clasificación sería de una luz amarilla o blanca, y esta es la descripción más común de los fenómenos que hay asociados a estas luminarias del Valle de Hesdalen. Esta luz puede estar parada sobre el espacio aéreo más de una hora y puede estar parada abajo del valle por un espacio de unos minutos y posteriormente reanudar su movimiento. La última forma de luz que se puede ver en ese valle es la de un objeto negro con una luz encendida. Este pues ha sido reportado varias veces en el valle. Este desconocido fenómeno luminoso de las luces llegaba a ser tan intenso que por debajo pues iluminaba el terreno. Todo ese valle quedaba iluminado tenuemente, suponemos, por estas extrañas luces. Como estamos viendo, es un fenómeno
asociado más a las alturas, al cielo, que en los casos anteriores. Pero no por eso, pues algunas veces se movía cerca de las casas, por lo que algunos habitantes les cogía el espanto y se asustaban. Un hombre dijo que se despertó, uno de estos testigos, en medio de la noche debido a demasiada luminosidad que se encontraba en su habitación. Se levantó de su cama y vio que provenía de afuera. Y lo que emitía esa luz era, pues, valga la redundancia, una gran luz que se desplazaba de un lado a otro de su ventana. Se estima que el tamaño de esta luz, de color amarillento, es de entre 3 y 20 metros de diámetro. O sea, esto ya entraría a formar parte de, claramente, fenómenos ufológicos, pero ya veremos el desenlace final, ¿vale? Y bueno, podría desplazarse en el valle lentamente y a baja altura. Algunas veces se para y esta luz y se queda fija por varios minutos antes de comenzar a moverse otra vez. Aunque el color preferente, pues como estamos viendo, sería el amarillo, a veces hay una especie de esa luz roja, como mencionamos en el caso 2, que aparecería arriba de ella. Bueno, pues este fenómeno luminoso es también observado como una forma de flashes blancos y azules. Estos flashes podrían durar desde una fracción de segundo hasta unos pocos segundos. Y este tipo de luz es tan diferente de la amarilla que bien podría tener otro origen. Como esto estaba siendo pues muy curioso, ¿no? Y habían muchos testigos de estas luces, de estas diferentes luces, en el verano de 1983, un año y medio después de los primeros avistamientos, comenzó el proyecto Hessdalen. El objetivo principal era obtener más datos científicos sobre el fenómeno en esta zona, y los preparativos se hicieron durante el otoño, y una expedición de campo tomó lugar entre el 21 de enero y el 26 de febrero del año 84, pues el lugar, y en total pues todo este equipo estaba formado por 40 voluntarios. En esta expedición, en este experimento que intentaba explicar científicamente un origen de esas luces, pues utilizaron diferentes tipos de instrumentos que fueron instalados en el campamento base, que era pues un tráiler ubicado sobre la colina de Hessdalen. La mayoría de los integrantes del equipo estaban ahí pues controlando los instrumentos o buscando y observando esas luces cuando aparecían. Otros dos grupos, equipados con cámaras, estaban ubicados sobre dos de las montañas cercanas, y un sistema de radio era usado para comunicarse con el campamento base. Total, que se registraron hasta 53 avistamientos durante este trabajo de campo, y el fenómeno fue pues registrado por el radar que tenían ese equipo, el analizador de espectros, el magnetógrafo y por diferentes cámaras. O sea que vemos que no solo testigos, personas, fueron los principales observadores de este fenómeno, sino que también quedaron registrados en forma de fotografías, en forma de imagen de radar, o sea que era un fenómeno ya bastante estudiado. Bueno, pues años más tarde, en febrero de 1985, se realizó un nuevo trabajo, con una cantidad similar de participantes. Durante un periodo de 4 semanas, solo una observación visual fue hecha. Parecía como si el fenómeno pues estuviera decayendo, ¿no? De costumbre de aparecerse, pero no había desaparecido completamente. En el año 1993, los habitantes comentaron que todavía había observaciones, aunque ahora la cantidad estaba en el orden de 20 al año. Es probable que esta cantidad fuera la misma todo el tiempo, puesto que los habitantes habían dejado de reportar las observaciones al público. La razón de ello fue que la prensa comentó sus avistamientos de mala manera. Bueno, el caso es que el proyecto Hessdalen comenzó nuevamente, y fue debido a que uno de los líderes del primer proyecto, un tal Erling Strand, estaba ahora dando una cátedra en la Universidad de Østfold, y bueno, pues los otros miembros del equipo que participaron en la etapa anterior no tenían la oportunidad de hacerlo en este nuevo proyecto de Hessdalen. ¿Y qué se puede deducir? Pues que no se sabe, pero el caso es que este fenómeno lumínico ha tenido una repercusión, como estamos viendo, por diferentes instituciones científicas de Noruega, que se ha estudiado, que se ha visto que es un fenómeno que se ha repetido, que es no constante, pero sí numeroso por el número de testigos, obviamente, y que bueno, que se supone que podría ser pues por efectos a lo que llamaremos más tarde a la hora de las conclusiones rayos en bola, que por algún motivo pues se dieran con más frecuencia ahí.
pero bueno, un rayo en bola que aparece en una ventana a la altura de una casa y que se mueve un poquito y después desaparece. Hombre, extraño. Extraño. Hombre, a mí lo que me resulta positivo de este caso que comentas es que, al contrario de los que hemos estado comentando antes, por ejemplo aquí en España, la ciencia ha tomado interés en investigarlos. Se ha molestado en intentar comprobar de qué se trata, cuáles son los patrones de comportamiento. Aquí esto no se hace. Es algo que, bueno, sí, son leyendas. Y nadie se ha preocupado en ningún momento de decir, bueno, vamos a comprobar si, ya que hay tanta gente y tantos testigos que afirman haber presenciado un fenómeno parecido, pues vamos a ver de qué se trata. Pues en este caso de las luces del Valle de Hessdalen han sido hasta un total de 17 grupos los que han registrado estos fenómenos desde el año 1994. Y bien, Daniel, ¿cambiamos de continente? Pues sí, nos vamos a zonas más cálidas. Nos vamos a ir en concreto a Latinoamérica y más concretamente a Brasil. Nos vamos a ir a Brasil porque vamos a recuperar uno de los clásicos que probablemente muchos de los oyentes que tengáis ya entre 30 o quizá 40 y tantos, pues quizá ya diréis, hombre, ahora van a volver a hablar de esto, si esto lo llevamos oyendo nosotros desde hace años. Pero el caso es que también tenemos una franja de oyentes que, como nosotros, pues ronda la veintena, y muchos quizá todavía no hayan oído hablar de este caso, que para mí pues es quizá yo diría el caso de encuentro con OVNI más sorprendente y al mismo tiempo más aterrador de la historia. Estamos hablando del clásico caso de João Prestes Filho, que, bueno, ¿en qué consistió? Pues en principio fue algo muy sencillo. Este hombre estaba tan tranquilo en la remota población de Araçariguama, en la prefectura de São Roque, que está concretado en el estado de Sao Paulo. Y bueno, pues cuando regresaba a su casa tras una jornada de pesca en el río Tietê, se encontró con una luz que venía de la nada, salía del cielo directamente este rayo y bueno, pues le dio de lleno. En un principio él pues no sintió nada, simplemente que a los momentos, a los pocos minutos de haber sido alcanzado por esta luz, empezó a sentir cierto dolor. Y es que el caso es que su piel y su carne comenzaron a tomar un aspecto bastante inquietante, y es que parecía como un trozo de carne hervido durante horas. La piel, pues según varios testigos que estaban presentes cuando él ya había vuelto a su casa, pues pudieron ver cómo la piel se le desprendía. Pero no solo la piel, sino que al mismo tiempo que el hombre pues estaba tendido en la cama, a veces entre delirios, pues vieron cómo se le caían las orejas, la nariz, y además los tendones ya se iban desprendiendo también de los músculos y de los huesos. Y bueno, el caso es que cuando llevaba media hora casi, pues solo quedaba de él unos cuantos pellejos y el esqueleto cubierto de algunos músculos. Como aquello que quise decir yo antes con el caso de Nicolás Sánchez, la luz de Rivera Oveja, sí, a de ver, Camproncino, de esa, como si se hubiera sido expuesto por una radiación, ¿no? Sí, por esa degradación tan rápida del cuerpo, por esos síntomas que tú me decías, como si se le degeneraran los tendones, la nariz se le cayera. Eso claramente es una exposición a una alta energía. Sí, a ver, si es que es cierto, interesting is en true, el primer caso sería, pues sí, lo que llamamos una exposición, por ejemplo, a una fuente de calor muy intensa y además durante un tiempo reducido, ¿no? Pero en este caso ya es una cosa que cuesta además de creer, si no fuera porque salió en los periódicos de la época. Estamos hablando, que había olvidado decirlo, de febrero del 1946, cuando sucedió esto. Bueno, ¿qué sucedió con este hombre al final? Pues bueno, a ver, el hombre estaba ahí agonizando, gritaba todo el rato la luz.
y bueno, ya lo estaban trasladando al centro hospitalario de Santa Case, de Santana de Parnaíba, con tal de poder pues salvar la vida, ¿no? De este señor. Y bueno, a ver, allí no pudieron hacer más cuando llegaron que certificar su muerte por quemaduras generalizadas. Y ojo, ¿qué quemaduras? Bueno, no se conoce realmente la causa de aquella desintegración, ¿no? Una cosa sorprendente que, bueno, nosotros, por ejemplo, y muchos de vosotros también estaréis acostumbrados a oír hablar de esto de la combustión humana espontánea, ¿no? Pero es que esto es una cosa todavía más desagradable, porque no es algo como que de repente ya te consumes y te quedas en cenizas. No, esto es que poco a poco prácticamente mueres. Sin que tú lo vayas sintiendo demasiado, pero tu cuerpo se va deshaciendo. Una degeneración celular masiva. Sí, y además concentrada en cuestión de horas. Pues nada, de este caso pues no se llegó a saber realmente, no se pudo dar ninguna explicación más allá de eso, de una exposición a radiación realmente masiva, pero es que incluso se sabe que después de lo que sucedió con Chernóbil, que incluso ante exposición masiva, o sea, quemaduras realmente no es lo que recibes, simplemente que tus células se destruyen muy rápido y lo que comienzas a tener, pues en casos de fuentes de irradiación muy fuerte, pues vómitos de sangre, dificultad para respirar, derrames sanguíneos, sangrado, de todo. Pero vaya, que no correspondería directamente con esto. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que este hombre afirmaba que había visto un rayo de luz que le impactaba directamente y que a los pocos minutos pues ya comenzaba a sentirse mal y al final le pasó esto. Y bueno, si quieres, te comento otro par de casos. Son un poco más breves, pero que están un poco relacionados, ¿no?, con este tema que estamos tratando hoy de las luces populares, ¿no?, de las llamadas luminarias. ¿Están también asociados con la muerte posterior del testigo? Sí. De una forma quizá no... un poco más extraña, porque en este caso estaríamos hablando del suceso de Isla Cangrejos, también sucedido en Brasil, frente a las costas de Pinheiro, en el estado de São Luís. Y bueno, pues esto sucedió el 25 de abril del mismo año, de 1946. Podríamos hablar de que estuviera relacionado, quizá. Bueno, en principio no hay pruebas que indiquen eso, pero también acabó de una manera trágica. Y es que, bueno, tres hermanos que eran pescadores se encontraban faenando en plena madrugada y de repente pues les pasó una cosa muy relacionada tanto con el fenómeno de los encuentros en tercera fase, como también, como por ejemplo los encuentros con seres feéricos, y es que de repente es como que te entra sueño muy fuerte y de repente te desvaneces y te quedas dormido y despiertas y o sea, habiendo perdido completamente toda la noción del tiempo, ¿no? Pues nada, estos hombres cuando despiertan se dan cuenta de que uno de sus hermanos ha fallecido y se encuentra además con un rictus en la cara de terror absoluto, y se quedan de manera pues totalmente comprensible muy impresionados. Pero no todo queda aquí, con aquello de, bueno, nos ha cogido un sopor y ahora de repente un hermano nuestro pues acaba de morir, sino que además en ese momento cuando despiertan se encuentran con una especie de esfera de luz muy luminosa. Estaremos hablando otra vez como en los casos del río Ribera Oveja en las Urdes, de una especie de luz que al parecer digamos que no deslumbra, pero es como si otorgara tuviera la particularidad de hacer ver como si fuera de día. Pero sin embargo tú puedes mirar directamente a esa luz que debería ser potentísima y no te quedas deslumbrado. Pues bien, ellos decían que estaba esa luz pues por encima de los mástiles y que estaba sobrevolando, además también luego bajaba y sobrevolaba la cubierta por encima de las cabezas y bueno, todo esto acabó terminando de la misma manera que empezó, o sea, no...
la luz esta desaparece, sin sentido ninguno, y cuando llegan al puerto, ellos ni se habían enterado y se los quedan mirando bastante estupefactos, los que les reciben a la llegada en el puerto, y bueno, vieron que tenían la piel, pues, como uno no debería tenerla, si ha salido a faenar en alta mar y demás de madrugada. Perdón, en alta mar, donde sea, a la costa, o que tú te vas de madrugada y no tienes que volver como volvieron. Y es que, según el análisis de los médicos, tenían quemaduras de 3er grado en varias partes del cuerpo. Los 3, tanto el fallecido como los 2 hermanos que sobrevivieron al encuentro. Y bueno, pues tampoco se supo nada de por qué estas quemaduras. ¿Se habían quemado con algo mientras habían estado en ese estado de sopor, dormidos? Podría ser, pero el caso es que no se encontró rastros de ningún tipo de fuego en el barco, no se encontró nada calcinado, ni, por ejemplo, ninguna lámpara vertida, nada. Pero bueno, es otro caso que quedó para el misterio. Bueno, el siguiente caso ocurrió también en Brasil, en concreto en una barriada de Chabolas, a 36 kilómetros de Diamantina, en el distrito de Duas Pontes. En este caso la víctima fue pues un buscador de piedras preciosas llamado Rivalino Mafra da Silva, que tristemente se convirtió pues en uno de los protagonistas de otro de los casos también más clásicos, ¿no? De estos encuentros con luces dañinas. Y bueno, en este caso no exactamente está relacionado con una muerte, sino con una desaparición. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien, el caso es que en la mañana de un 20 de agosto, pues en este caso estamos hablando del año 1946, si no recuerdo mal también, pues este hombre se encontraba en su casa y empezaron a aparecer una especie de objetos alargados, también con unas luces que emitían una luminosidad muy fuerte, y comenzaron, digamos, a rodear la casa. En ese momento, su hijo, Raimundo Aleluya Mafra, que estaba allí en compañía de su padre le había dicho que se escondiera. Él tenía la sensación de que su padre sabía lo que estaba pasando, sabía de que esas luces de alguna manera iban a venir a por él, y le dijo esto, que se escondiera, ¿no? Y su hijo afirmó a la policía que entendió algo con una voz extraña, una voz gutural, desgarrada, que venía pues de no sabe dónde, y que gritaba algo así como: ese parece Rivalino, vamos a matarlo. Una cosa sin sentido, tú ves unas luces y una voz que dice eso, que van a matar a tu padre, y lógicamente pues tú no haces una fiesta. Pues, ¿qué pasó? Evidentemente, te claro. Espantas, te alertas, te espantas, ¿no? Sí. Estos son cosas que tienen el absurdo, ¿no? De estos casos, que sale una voz ahí de la nada diciendo cosas que no vienen a cuento. Pues nada, no lo mataron, pero sucedió una cosa muy extraña, y es que estas luces, el hombre, cuando vio estas luces, de una manera un tanto temeraria, como si realmente estuviera esperando eso, salió de la casa, y en cuanto se quedó parado delante del porche de la casa, esas luces bajaron a ras de suelo, empezaron a girar como en torbellino, como si fuera eso, hay un tornado en miniatura alrededor de su cuerpo, y empezaron a ascender, pero él ya no estaba ahí, y de repente desapareció. En cuanto subió eso 1 metro o 2 metros del suelo, desapareció el torbellino, y él no estaba, ni él ni las luces. O sea, como el teletransporte de Star Trek. Sí, y claro, evidentemente pues hay que imaginar el trauma que le quedó al chico, y este pues era el colofón de estos casos sucedidos en Brasil, relacionados con esto, con las misteriosas luminarias. Pues bien, Daniel, subiremos un poquito más al norte de Brasil y nos vamos a centrar en los casos de Estados Unidos. Allí hay varios casos de luces populares. Empezaremos hablando de las luces de Brown Mountain, que es pues en Carolina del Norte, en las cercanías del Rattlesnake, de la serpiente de cascabel, del Rattlesnake Knob, allá por la década de los años 1850. Pues bien, los lugareños afirmaban observar
una serie de luces, a veces rojas, a veces de un blanco amarillento, como hablamos antes del caso del valle de Hensdalen, que aparecían sobre la meseta de Brown Mountain de unos 800 metros de altura, situada en los montes Apalaches. Pues cuando estas apariciones pues tuvieron más eco y fueron más famosas y saltaron las páginas del Charlotte Daily y del Observer, el 13 de septiembre de 1913, un pescador pues afirmaba ver como cada noche, por encima del horizonte, una serie de luces misteriosas de color rojizo y de una forma completamente circular, y pues aparecían y se manifestaban y le causaban el terror, como es lógico. Otros testigos apuntaban que las luces solían aparecer a las 7 de la tarde, duraban unos 30 segundos y después desaparecían para reaparecer consecutivamente unas 4 o 5 veces antes de apagarse por esa noche. Otros testigos también pues hablan de una única luz que se elevaba desde la montaña, flotaba y después desaparecía como un cohete al estallar. Bueno, en primera instancia hasta allí se desplazó David Stewart, investigador de la United States Geological Survey, para estudiar los fenómenos que él mismo pues afirmó que se trataba de luces de las locomotoras. Poco después, en 1922, una investigación aparentemente más cuidadosa determinaría que el 47% de los fenómenos pues tenían su origen en los faros efectivamente de las locomotoras, un 33% en los coches y el resto en luces fijas e incendios. Pues bien, el informe de esta Geological Survey añadía que el terreno era altamente polvoriento y neblinoso, lo que pues crearía un efecto refractario en el aire. Sin embargo, pues un informe fechado en el 1925 señaló flagrantes errores. Por ejemplo, el primero y más importante era que ya había testimonios de dichas luces varias décadas antes, por ejemplo, de que se tendieran vías férreas y, como no, pues antes de aparecer los automóviles. Eso sí, sin contar que debido a unas inundaciones en 1916, el servicio de ferrocarril fue suspendido y las carreteras cortadas, y que en esas fechas las luces fantasma siguieron apareciendo. Pues bien, no es el único sitio donde aparecen este tipo de luces, porque en el cementerio de Silver Cliff también sucede. Estamos hablando de un lugar que se encuentra en el corazón de Colorado, en concreto en el valle de Wet Mountain, y allí es donde se halla este otro lugar donde aparecen extrañas luces de manera continuada desde finales del siglo XIX. Silver Cliff pues era una localidad fundada en 1880 que creció con la fiebre de plata. Los colonos provenientes de toda la geografía estadounidense poblaron la zona, lo que hizo que al finalizar su primer año de existencia la población superara los 5.000 habitantes. Con todo, los accidentes entre los mineros, así como las muertes violentas por las reyertas, consiguieron que el tamaño de los cementerios, uno para los católicos y otro para protestantes, creciera exponencialmente. Pero la explosión demográfica desapareció con la rapidez con que había comenzado, y hoy es prácticamente un pueblo fantasma. Poco después de su fundación, las luces espectrales ya habían hecho su aparición. Un grupo de mineros que volvía a sus excavaciones informó que habían visto unas extrañas luces azules flotando sobre cada tumba. Las visiones no eran producto del alcohol, ya que otras noches distintos mineros vivieron el fenómeno de las luces. Estas parecían luces de linterna de color azul o blanco, y en ocasiones se trataba de formas lumínicas esféricas que flotaban por el cementerio. El caso es que tuvieron lugar varios artículos sobre el tema, incluso por ejemplo en el New York Times o en el National Geographic, cuyo reportero pues tuvo la oportunidad de ver los fenómenos lumínicos en 1969. Hablaba de manchas redondas y pálidas de luz blanca azulada que brillaban encima de cada tumba. Dijo: me adelanté para observar mejor una de esas luces, pero esta se desvaneció y después reapareció lentamente. Encendí mi linterna y la dirigí a una de las luces, pero el rayo solo iluminó a una lápida. Entre las hipótesis que han querido explicar el fenómeno están, como no, los fuegos fatuos producidos por los gases de los cuerpos en descomposición. Otra hipótesis descartada es la posibilidad de que se traten de estar causadas, por ejemplo, por minerales radioactivos, ya que un contador Geiger
pues no detectó rastros de radioactividad. Pues bien, sin embargo, para los más veteranos del pueblo de Silver Cliff, solo hay una explicación, y es que las luces pertenecen a las lámparas del casco de los mineros que, bueno, un siglo después de su muerte, al parecer aún siguen buscando plata en la ladera. Y ahora ya cambiamos de estado y nos vamos a Texas. Como estamos viendo, Estados Unidos es muy prolífico en lo que respecta a esta fenomenología. Muy prolífico porque suponemos que es también muy extenso. Bueno, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y como decía, pues en Texas. Pero en Texas ya nos encontramos con dos casos de dos sitios que son famosos por estas luces. Se tratan de los pueblos, de las localidades de Marfa y de Anson. En el primero, en el Marfa, pues ocurre el fenómeno conocido como las luces de Marfa, que suelen ser vistas durante las noches claras cerca de la Ruta 67, en el llamado Michael Flood, al este y al sur de la pequeña localidad texana de Marfa. Las luces que la gente ve, pues las describen como esféricas y empiezan a verse poco antes de la puesta del sol. No suelen aparecer en días de mal tiempo, eso sí, pero parece que sí, que la climatología acompaña y se las puede observar desde un punto que se llama la Blowing Rock, situado a 37 kilómetros del noreste. Y su representación viene a durar unos 15 minutos antes de desaparecer en la oscuridad. En ocasiones se pueden ver hasta 3 luces a la vez, y los informes las describen a estas como esferas brillantes del tamaño de un balón de baloncesto que flotan sobre el suelo y cuyos colores oscilan entre el blanco y el amarillo, el naranja o el rojo, aunque ha habido reportes de luces azuladas y verdosas. Bueno, ¿cómo empezó toda esta leyenda? Que no es una leyenda, que supuestamente es unas visiones objetivas, ¿no? Que estas luces se ven. Pues empiezan, pues, con un nombre, el nombre de Robert Reed Ellison, un joven vaquero que fue el primero en informar sobre unas luces parpadeantes en 1883, mientras guiaba el ganado a través de la Paisano Pass, en Texas. En un primer momento, pues, pensó que podrían tratarse de fogatas de los apaches, lo que comunicó a otros colonos que también pudieron ver las luces. O sea, estamos viendo que afortunadamente o desgraciadamente en esa época del año 1883 aún quedaban los indios autóctonos de la zona. Bueno, el caso es que este Robert Ellison y los demás colonos que había conseguido atraer para descubrir de qué se trataban, si se trataban indios supongo que les meterían un poco de escarnio, pero no, cuando llegaron allí solo lograron hallar restos de cenizas u otros elementos de pruebas de que fueran fuegos los que provocaban las luces. Bueno, otro testimonio, el de la señora Glidens, una vecina, dice que en una ocasión su padre se perdió en una ventisca y, como pasaría en el caso de las damas blancas, le aparecían unas luces y éstas hablaron con él, informándole de que iba en la dirección equivocada. Entonces, las luminarias lo guiaron hasta una cueva y una gran bola de luz permaneció con él hasta que a la mañana siguiente, cuando halló el camino a casa, desapareció. Sabemos que le guiaron hacia una cueva al hombre en un día, en una noche de ventisca, suponemos, le hicieron compañía, le indicaron el camino a seguir y, vamos, le salvaron la vida. Así como antes estábamos hablando de esos casos en Brasil donde más bien causaban la desaparición o la muerte en unas condiciones bastante lamentables, aquí vemos que no, que podrían ser aludidas a este fenomenología conocida como la de las damas blancas, ¿no? Después al final hablaremos de las distintas hipótesis que podrían ser atribuidas a este fenómeno de las luces populares. Pues bien, las leyendas, siguiendo con el caso este de Texas, hablan de que las luces representan a los colonos que fundaron estas tierras, o bien son señales de los buscadores de oro. Otras indican que son las que cuentan los indios, ¿no? Pues para estos indios las luces son guerreros vengativos que atraen a los soldados a alguna trampa o una tribu en busca de su jefe. Bueno, explicaciones, pues por una parte explicaciones científicas, explicaciones más serias, por así decirlo. Por una parte, las luces serían un espejismo causado por unas condiciones atmosféricas en las que el aire frío y caliente podría funcionar como una lupa, ¿vale?, que ampliara la visión del tamaño de las luces que se ubicaban en la lejanía y dar la impresión de que estuvieran en movimiento. Otra explicación científica postula que son gases que emiten los pantanos cercanos. El gas de estas aguas, pues al estar estancadas estas aguas, puede provocar reflejos en el cielo.
a estas hipótesis se les viene a unir la de las luces de los automóviles que cruzan las autopistas, como por ejemplo la autopista del 67. Pero bueno, que por qué no. El caso es que no solo en estos pueblos, sino por ejemplo tenemos, como decíamos, en Axon, en el otro pueblo de Texas, pues también existe la leyenda de que hay, o la certeza, ¿no?, como decía antes, de que existen luces populares. Por ejemplo, en el cruce de la US 180 con la CR 387 se halla el cementerio del Mount Hope, el viejo camposanto del pueblo de Anson, que se extiende por más de 10.000 metros cuadrados. Bueno, pues el investigador del SEIP, de la Sociedad Española de Investigación Paranormal, un investigador, un tal Iván Itar, pues fue para allá, fue para Anson a investigar este fenómeno, ¿no? Y se habría cansado ya de investigar la luz de Pardal o la luz de Ribera Oveja y dijo, pues venga, hay que cambiar de continente. Y bueno, él escribe que, pues como buen cementerio estadounidense, el de Anson cuenta con una leyenda que puede ser explicada de diferentes formas, ¿no? Y dice que encontró más de 5 versiones, pero tras entrevistarse con algunos lugareños y testigos, coincidieron en lo siguiente. Se ve que a mediados del siglo XIX, Anson se convirtió en el último nexo de unión postal entre San Luis y San Francisco mediante ferrocarril. Un día de 1860, un jovenzuelo jugaba con sus amigos cerca de la vía del tren mientras la madre esperaba su regreso. Preocupada al ver de que era de noche y no había vuelto, fue a buscar a su hijo pensando que se habría despistado. Pero el niño no estaba donde solía jugar. Había desaparecido. La madre, desolada, empleó su vida en buscar a su hijo, de día y de noche, con la ayuda de un candil de aceite. Pero nunca lo encontró, y la madre se fue consumiendo hasta que murió de pena. Fue enterrada en el cementerio de Anson, y la leyenda dice que, en forma de espíritu errante con su lamparil, sale todas las noches de la tumba buscando desesperadamente a su hijo. Pues bien, es que como estamos viendo hay un montón de casos. Este de la luz de Anson pues es bastante interesante. Además todos muy folclóricos, siempre ligados a estas leyendas, o los, ¿no?, indios, el caso de la madre esta que son, mencionar. Digamos que siempre van a la explicación aquella de que son espíritus. Sí, pero a mí me hace gracia especialmente de Anson, porque como hemos apuntado al principio, en el caso de la luz del Pardal, esta luz también parece responder ante el testigo, ya que parece ser que manifiesta cierta inteligencia, ya que, bueno, pues según este investigador del SEIP, Iván Itar, el fenómeno realmente se produce cuando se llega al cruce entre los caminos CR 387 y CR 376. Pues el ritual para ver esta luz se dice que es, pues una vez allí debemos girar nuestro vehículo 180 grados y apagar cualquier luz. En ese momento debemos encender y apagar 3 veces las luces largas y esperar durante no más de 30 segundos. Entonces, en la entrada del cementerio aparecería una luz que puede variar su tonalidad entre el azul y el amarillo, y al dar las 3 ráfagas, el espectro de la madre sale de su tumba, enciende el candil y confunde las luces del coche con las de un tren que se aproxima y lo espera. La luz sigue presente con su variación de tonos y su oscilación hasta que arrancamos el vehículo, pues, para tratar de alcanzarla. Así, aquello que decimos al principio de que cuando más te acercabas a la luz, desaparecía. Sí, pero te has dado cuenta, ¿no? Con la explicación esta legendaria, le atribuyen una inteligencia humana a la luz. Es decir, comparten de la base de que es el espectro de esta mujer y dicen, es que se pensará que nuestro coche es el tren. Sí. O igual no es ella, igual es cualquier otra cosa. Bueno, pues como andamos un poco de tiempo, pero es más de lo mismo, decir que en el continente norteamericano nos encontramos también con más fenómenos lumínicos, como sería la luz de Mako, o como sería también las Spooky Light en Oklahoma, o por ejemplo el caso ya en Alaska de las luces de Iliamna, y en Hawái de las luces de Waimea, que estas últimas serían pues unas que flotarían, como vemos que está siendo recurrente, entre unos 1,5 metros y 2 metros sobre el suelo, y al norte de la isla de Hawái, cerca del viejo rancho llamado Rancho Parker. Aparecen, se dice, en luna nueva 2 o 3 noches seguidas, volando sobre el terreno hasta ir a desaparecer a los pies del Mauna Kea, ya sabéis, Mauna Kea, el volcán que hay en Hawái. Se dice que estas luces poseen una textura como de una niebla espesa, y pulsan rítmicamente, y algunos testigos dicen haber escuchado una débil música que emana del interior. Pues bien, nos hemos quedado hablando de estos casos
pues que pueblan, ¿no?, el continente norteamericano, desde, por ejemplo, el sur en Texas hasta pues Alaska, en la frontera ya con el círculo polar ártico. La verdad es que, como vemos, es un fenómeno que va de una parte a otra del mundo y no hace ningún tipo de excepciones. Pero bueno, después de haber expuesto todo este tipo de casos ocurridos en España, casos, como decimos, ocurridos en Norteamérica, en Latinoamérica también, porque bueno, hoy se ha dado la casualidad de que hemos hablado principalmente de casos que ocurrieron todos en Brasil, pero no son los únicos, también existen en otros países de Latinoamérica, pero por hacer un poquito más completo este monográfico, no nos vamos a quedar solo con los casos, sino que vamos a hablar también de posibles explicaciones, ¿no, Alex? Exactamente, como nos habréis oído decir en varias ocasiones, ha aparecido la palabra fuego fatuo. Pues bien, ¿en qué consiste el fuego fatuo? Pues sería un fenómeno producido por la inflamación de ciertas materias, como ahora el fósforo, pues principalmente el fósforo, que se elevarían de las sustancias animales o vegetales en descomposición y formarían esas pequeñas llamas que serían atribuidas en los cementerios a los espíritus de los difuntos, que se ven andar pues por el aire a poca distancia de la superficie. Estas llamas son frecuentemente vistas en lugares pantanosos y en los cementerios, ya que en estas condiciones es más fácil esta descomposición y este conjunto de reacciones químicas que, debido pues a esas condiciones ambientales y el fenómeno en sí, pues produce que la luz de esa inflamación del fósforo sea más visible. Bueno, pues se dice que esta luz podría ser producida por un fenómeno, porque no está muy del todo demostrado, no está muy bien escrita la fórmula definitiva de por qué se produce el fuego fatuo. Una de estas hipótesis, por así decirlo, sería que la luz es producida por un proceso llamado quimioluminiscencia de las sales de calcio de los huesos, o por el fenómeno llamado de la bioluminiscencia, similar al del hongo Armillaria melea. Como por ejemplo sucedería también con los llamados peces abisales, ¿no? Como tu amigo el melanoceto. Como el melanoceto, sí, también conocido como el cerdo abisal. El cerdo abisal. Otra hipótesis del fuego fatuo afirmaría que son originadas estas pequeñas llamas por descargas de piezoelectricidad, que serían como las que se producen al ejercer fuerza sobre el cuarzo, por ejemplo, pues, cuando la que se utilizan los mecheros, ¿sabes? O también se dice que esta luz, estas llamas, podrían proceder de movimientos tectónicos del subsuelo que presionarían las rocas hasta conducir una corriente eléctrica a la superficie, que se liberaría al aire produciendo una luminiscencia. Otra de las supuestas hipótesis o causas científicas que se pueden atribuir al fenómeno de las luces populares sería el de los famosos fuegos de San Telmo, que este fenómeno consiste en una descarga de efecto de corona electroluminiscente provocada por la ionización del aire dentro del fuerte campo eléctrico que originan las tormentas eléctricas. Aunque se le llama, como he dicho, fuego, es en realidad un plasma de baja densidad y relativamente baja temperatura, provocado por una enorme diferencia de potencial eléctrica que se encuentra en la atmósfera, que sobrepasa el valor de la ruptura dieléctrica del aire, en torno a los 3 milivatios por metro. Este fenómeno pues se traduce en un resplandor brillante, blanco-azulado, que en algunas circunstancias tiene aspecto de fuego, a menudo en dobles o triples chorros, surgiendo de estructuras altas y puntiagudas como mástiles de barcos, pináculos y chimeneas. Como he dicho, pues se observa con frecuencia y son famosos porque hay incluso lienzos de este fenómeno en mástiles de barcos. En los mástiles de los barcos, durante las tormentas eléctricas en el mar, donde las circunstancias pues se encuentran que el mar es una extensísima zona calma y de repente aparece un barco con, digamos, una punta, algo que rompe, pues se crea que rompe esa línea recta que es el mar, si es que se puede considerar línea recta, pues rompería esa diferencia de potencial eléctrico atmosférica, y en las puntas de esos mástiles se produciría esa luz blanquiazulosa. No solo se dice que podría aparecer en barcos, sino también, por ejemplo, en los cuernos de algunos animales astados.
bueno, sería muy curioso ver a un toro con los cuernos encendidos en un fuego. O imagínate que estás de excursión por el bosque, ahí haciendo tu picnic en Hanging Rock particular, y de repente te sale un venado por de entre las ramas y tiene unas luminarias en los cuernos. Es un ciervo tuning. Pues sí, y otra de las hipótesis es el del llamado el rayo globular, también conocido como centella o rayo en bola. Pues bien, esta quizás sea una explicación a muchos fenómenos ufológicos, pero es que es realmente algo muy extraño. Nosotros, Daniel, hemos visto vídeos, ¿verdad? Sí, que sí. se ven claramente pues como una especie de luz, o un Nubel Quinton, ¿vale? Para un Nubel Quinton, no sé cómo se diría en el resto de España, Nube Quinton, ya sabéis, esa nube mítica. La nube mitológica, amiga de Son Goku. La nube amiga de Son Goku, pues eso, pero más luminiscente y que va persiguiendo un coche. Se dice que podría estar formada por unas diferencias de masa y de presión que deja una paranoia, no se sabe muy bien. Concretamente se dice que estas centellas o rayos en bola, pues aparte de ser extremadamente raras, las descargas de estos rayos globulares son extremadamente raras, como decía, y los detalles de los testigos pues pueden variar ampliamente. Muchas de las propiedades observadas en los informes de rayos globulares son incompatibles entre sí, y es muy posible que varios fenómenos diferentes se estén agrupando incorrectamente bajo este nombre. Pues durante mucho tiempo el fenómeno fue considerado un mito, aunque la naturaleza exacta del mismo todavía pues es sujeto de especulación, como decíamos. Se acepta que no se trata de una invención ni de un fenómeno puramente psicológico, ya que se han obtenido pues más de 3.000 informes de testigos oculares y ha sido fotografiado varias veces. Algunas características difíciles de explicar son la longevidad de su permanencia, de su visibilidad, por así decirlo, y la flotación casi neutral en el aire. Es posible que la energía que alimenta el brillo sea generada por una combinación química liberada lentamente. ¿Pero qué energía? ¿Qué reacción química? No se sabe. Se han hecho muchos intentos para crear rayos globulares en laboratorios y algunos han resultado en fenómenos superficialmente similares, pero no hay demostraciones convincentes de que el fenómeno natural haya sido reproducido. Pues bien, Daniel, ¿tú con qué hipótesis te quedarías de estas luces populares? ¿O habría alguna luz popular que no se ajustaría a una explicación científica de momento, como hemos dicho, de los rayos en bola, de los fuegos de San Telmo o de los fuegos fatuos? Yo creo que la mayoría seguramente tengan una explicación perfectamente racional y comprobable, y por lo tanto científica. Pero, sin embargo, hay otros casos que realmente, pues, para mí, quedan para la duda. Y creo que sería demasiado simplista decir, bueno, pues estos son fuegos fatuos. Hombre, no sé, fuegos fatuos donde no hay materia orgánica en descomposición en grandes concentraciones. Como por ejemplo en el caso del Valle de Hesdalen, que se apareció directamente en el cielo. Por ejemplo, pues no podrían ser fuegos fatuos. Una concentración de esto de rayos en bola, hombre, teniendo en cuenta lo raros que son, sería doblemente raro que estuvieran concentrados todos en esa zona y, bueno, que además concentrados durante una extensión de tiempo pues bastante importante, ¿no? Yo no me quedaría a priori con ninguna explicación, porque, bueno, creo que los casos que hoy hemos comentado aquí, en los que directamente hay pues muertes involucradas, dudo realmente de que se trate de este tipo de cosas. Un fuego fatuo no hace que tu carne se descomponga. Una bola en rayo, pues directamente quizá lo que haría es calcinarte, pero no te mantendría vivo mientras te vas descomponiendo. No son los efectos que yo sepa de un electrocutamiento, por ejemplo. El plasma del fuego de San Telmo, pues tampoco creo que hiciera esto. O sea que yo creo que los casos que hemos comentado hoy, pues la mayoría escapan a una explicación científica. Yo me quedaría con un pequeño detalle que podríamos deducir, que es que si te fijas, la mayoría de estos, por no decirte todos, los lugares en los que están asociados la presencia y aparición de las luces populares, no son ciudades altamente pobladas, son pueblecitos apartados, ya sea en el Valle de Hesdalen, un pueblo apartado en un valle, ya decíamos que tenía, me parece, 15 kilómetros de extensión y solo había 150 personas viviendo. En el caso de las Urdes, que antes he mencionado que fue el último lugar de España en recibir la luz, en el caso del Pardal, son pueblos
poco industrializados, por así decirlo. Son pueblos alejados de núcleos urbanos importantes, a los que se les puede achacar o tildar de pueblos mal, lo voy a tachar mal, no tiene por qué ser así, pero con un nivel cultural o un pueblo donde las tradiciones culturales aún permanecen más tiempo debido precisamente a eso, a la falta de industrialización. ¿Cómo está relacionado? Yo creo que podría. En Brasil, o sea, ¿no? yo creo que la permanencia, digamos, de una cultura muy basada en el folclore y en esto, y en la tradición oral de las leyendas y demás, quizá puede influir, ¿no? En que la gente, pues, crea presenciar avistamientos cuando realmente no son tales. Estamos hablando de posibles alucinaciones, bueno, pues podría ser. Pero cuando viene gente que no tiene ningún lazo con estas poblaciones y va allí y no forma parte de su comunidad y también ve el fenómeno y no lo ve en solitario, hombre, ya comienza a ser más extraño. Pues sí, eso es lo que quería recalcar. Y además, una cosa que además quería añadir, sí que es cierto que no se conocen, pues digamos, casos así importantes de luminarias en ciudades, por ejemplo, pero si recordamos testimonios de algunas personas que al principio se relacionan con el fenómeno ovni, ¿no? Pero yo creo que no se trata de esto. Pero, por ejemplo, hay testimonios de gente que en plena ciudad afirman haber visto, pues, en el interior de su casa o en su terraza o algo, como lucecitas parecidas a lo que hoy hemos estado comentando, como estas luminarias, lucecitas que aparecen, pues, por delante de su terraza y las ven, pues, toda la familia y de repente desaparecen en mitad de la nada. Estamos hablando de alucinaciones, no lo sé, pero ¿Del mismo fenómeno? Pero el caso es que, al parecer, por lo menos por la apariencia, parece tratarse de un mismo fenómeno. Ahora, ¿por qué se concentra mucho más en zonas alejadas de núcleos urbanos? No lo sabemos. Igual tiene que ver precisamente con el hecho de que en esas zonas haya menos concentración energética. ¿Por qué en los cementerios se dice que hay más frecuencia? Se dice siempre que se ven estas lucecitas. Yo, por ejemplo, conozco el testimonio de mi madre, que fue testigo de fuegos fatuos, pero al principio se asustó. En un cementerio, cuando ella era pequeña, que iba de excursión, no sé dónde, pues se encontró mirando una luz que flotaba en el aire, pero estaba muy, muy a nivel del suelo, y concretamente se encontraba encima de unas lápidas. Y entonces, pues, después fue mayor, sintió interés por este fenómeno y descubrió el caso conocido, lo que hemos explicado antes, de los fuegos fatuos, que es un proceso de reacciones químicas, pues que debido al calcio y al fósforo almacenado en los huesos y por las condiciones atmosféricas de humedad, por eso está representada muchas veces la aparición de estos lampariles de muertes cuando hay niebla, con el caso que hay mucha humedad en el ambiente, pues por X motivo, ahora no vamos a entrar mucho en detalles, se produce esa llamita, pero que no serían más que eso, ese fruto de esa reacción química en forma de luminiscencia. Sí, fruto además, pues eso, de que hubiera allí un cadáver enterrado, pues relativamente reciente. Otra de las hipótesis que siempre se ha achacado a las luces populares es a la de los seres féricos. Siempre se ha asociado, o muchas veces, a que esas luces podrían tratarse de los famosos duendecillos o hadas, ¿no? Que pueblan las tradiciones, sobre todo anglosajonas. Sí, bueno, no siempre, o también noruegas, germánicas, claro, escandinavas también, digamos toda la zona norte de Europa, pues que tiene esta tradición de los seres feéricos, pero no únicamente, porque también hay tradición de seres feéricos en la Europa continental, en el sur de Europa también, aquí en la península ibérica pues tenemos nuestros propios duendes, y sobre todo hay una tradición que allí es muy, muy curioso el fenómeno, porque por ejemplo en Latinoamérica existen seres feéricos, pero allí ha pasado una cosa muy curiosa, y es el hecho de que existen unos que forman parte del folclore indígena y otros que son importados, como el caso de los gnomos, ¿no? Exacto. Y es ¿Los curioso, gnomos de dónde eran? Eran de... Los gnomos creo que son germánicos, ¿verdad? Sí. Que eran lo que serían los enanos de la mitología del Señor de los Anillos, los creadores de esos complejos subterráneos mineros. Exacto, sí, porque la diferencia entre digamos duendes y gnomos es que los duendes son terrestres, por decirlo así, y los gnomos serían intraterrestres, ¿no?
Pero vaya, que allí se produce un fenómeno curioso que es la mezcla, ¿no?, de estas tradiciones. Y de repente la gente en un poblado indígena que ha estado, digamos, influido mucho por la cultura occidental y por la población criolla, de repente empiezan a decir que sus gnomos, por decirlo así, que eran de determinada manera, ahora de repente tienen un gorrito cónico en la cabeza. Sí, el gorrito cónico. Es cosa como de que el fenómeno se transforma en función de las coordenadas culturales del testigo, ¿no? Que esto ya nos llevaría a otras muchas hipótesis. O se transforma o directamente aparece solo en algunas poblaciones con una tradición cultural característica. Pero vaya, que sí, que el fenómeno también de las luminarias está directamente relacionado con el fenómeno de los seres feéricos. Como también hemos ido mencionando a lo largo del monográfico, algunas de estas luces, yo creo que la gran mayoría, sobre todo en el caso de la Santa Compaña, se podrían asociar al fenómeno de los fantasmas, de los espectros. Pero también hemos mencionado la palabra ufológica. ¿Tú crees que realmente son objetos voladores no identificados? Bueno, eso técnicamente hablando, efectivamente sí, porque están por encima del suelo. Pero me refiero a objetos físicos, no hemos visto ninguno. No, y bueno, y también es dudoso que el fenómeno ovni como tal sea físico, porque ya, de también, hecho la mayoría de filmaciones y avistamientos que hay, al parecer no tienen nada de físico, sino más bien de algo luminoso o energético. Y bien, Daniel, cuando suena esta canción, ¿qué significa? Pues significa que nos vamos porque son ya las 12 y la gente cuando llega a las 12, un sábado por la noche... Hace muchas cosas. Hace muchas cosas. ¿Cómo qué? Como sus cosas. Como cumplir. Hay que cumplir con la vida. Hay que cumplir con la vida. Un día haremos la sección que se llamará Frases o Grandes Momentos de la Doctrina de Daniel García Ramos, que él nos enseña aquí en Terra Incógnita, pero no. Estamos aquí para deciros adiós y para que nos escuchéis la semana que viene en Terra Incógnita. Són les 12 de la nit. La temperatura és de 20 graus i la humitat del 77%.